Hola, en este video resolveremos paso a paso la práctica 2.9 de este libro, Análisis de circuitos en ingeniería, octava edición. En la práctica 2.9 nos dicen, determine la potencia absorbida por cada elemento del circuito de la figura 2.20. Como objetivos, vamos a identificar las polaridades y corrientes, a calcular las tensiones y corrientes necesarias. Finalmente, calcularemos la potencia de cada elemento usando la convención pasiva. Al final, verificaremos que la suma de potencias es cero. Aquí está el circuito. Observa los datos que nos dan. De la izquierda, una fuente de tensión de 8 voltios con una fuente de corriente de 7 amperios. En el centro, una rama con una fuente de 20 voltios y 8 amperios. En la parte superior, un elemento definido, una fuente con 12 voltios, atravesado por 5 amperios hacia la derecha. Y a la derecha, un elemento dependiente, una fuente de corriente dependiente de 20 voltios, que nos dice 0.5 Vx. Marcaremos el nodo de referencia abajo como 0 voltios. Primero, el nodo superior izquierdo tiene la tensión mostrada por la fuente vertical de 8 voltios. Fíjate ahora en el elemento central. En la figura está indicado que la diferencia potencial de izquierda a derecha es de 12 voltios. Para calcularlo, sabemos que Vx es el voltaje en el terminal, siempre va a ser el voltaje en el terminal de positivo menos el voltaje en el terminal negativo. En este caso es el voltaje en el terminal a la derecha menos el voltaje en el terminal izquierdo. Necesitamos hallar este voltaje, ya que este Vx lo necesitamos para hallar la corriente en esta fuente de corriente dependiente de este Vx. Para ello, vamos a despejar el voltaje a la derecha. Nos quedaría voltaje a la izquierda más Vx. Sabemos que el voltaje a la izquierda son los 8 voltios, más el Vx, que son los menos 12 voltios. Eso nos da un resultado de voltaje a la derecha en este nodo de menos 4 voltios. Eso quiere decir que a pesar de que en este ejercicio nos dan una polaridad negativa a la izquierda y positiva a la derecha, nos damos cuenta que al calcular el voltaje a la derecha es menor que el voltaje a la izquierda. O sea que las polaridades en este punto están invertidas. En realidad, el polo con menor voltaje está a la derecha y el polo con mayor voltaje está a la izquierda, ya que en esta parte hay menos 4 voltios y en esta parte hay 8 voltios. Vamos a tener esto en cuenta más adelante para calcular el resto de cosas que nos piden y calcular la potencia. Ahora, por la ley de corriente de Kirchhoff, el nodo superior izquierdo ingresa una corriente de 7 amperios y sale 5 amperios hacia la derecha y 2 amperios hacia abajo. Por lo tanto, la corriente por la rama de la derecha sería calculada de esta manera.
La corriente que entra, los 7 amperios, es igual a las corrientes que salen, los 5 amperios más los 2 amperios. El nodo superior derecho entran 5 amperios desde la izquierda y salen hacia abajo 8 amperios. Por lo tanto, la corriente por la rama de la derecha es- tiene el signo negativo, lo que cual nos indica que la corriente real va en sentido contrario. Pero en este caso, como esta fuente de corriente dependiente nos da esta dirección, vamos a tomar la negativa para efectos de este ejercicio. Viene la corriente de esta manera y va en la misma dirección que la fuente de corriente dependiente. De esta manera comprobamos eh, la corriente dependiente son 3 amperios. Al multiplicar 0.25 por el voltaje en Vx, que es menos 12, nos da el resultado de la corriente que va en esa dirección, menos 3 amperios, lo cual es correcto, es una corriente negativa. Por último, vamos a calcular las potencias de cada elemento. En este elemento a la izquierda, la corriente sale de la terminal positiva, ingresa por la terminal negativa, según estas polaridades que el ejercicio nos da. Respecto a la convención pasiva, la corriente entrando por el terminal positivo, la corriente que entra como si entrara por el positivo vendría siendo negativa. Por eso es que tomamos el voltaje 8 voltios y la corriente menos 7 amperios, ya que entra por el terminal negativo. Bueno, según la convención pasiva, si hipotéticamente tomáramos que entrara por el terminal positivo, vendría en sentido contrario, venía siendo menos 7 amperios. Por eso la tomamos menos 7 amperios. Y al calcular la potencia voltaje por corriente, vendrían siendo los 8 voltios por menos 7 amperios, lo cual nos da menos 56 vatios. Lo que significa que esta fuente de corriente, entrega 56 vatios. En el segundo elemento tenemos una tensión de 8 voltios y la polaridad es positivo arriba, negativo abajo. Esta corriente indicada entra por el terminal positivo hacia abajo, por lo cual a la hora de tomar la polaridad de la corriente la tomamos positiva ya que entra por el positivo. Nos da 8 voltios por 2 amperios, un total de 16 vatios. En este caso, como A positivo, esta fuente de tensión absorbe esos 16 vatios. Para el elemento 3, el elemento que está en la mitad del circuito, vamos a tener en cuenta lo que dije en un principio. A pesar de que nos dan la polaridad positiva a la derecha, negativa a la izquierda, en realidad, al hacer el cálculo, nos damos cuenta que aquí hay una tensión en este nodo de menos 4 voltios, en este nodo de 8 voltios. Por lo tanto, esta polaridad está invertida. Es positivo a la derecha, negativo a la izquierda. Por eso tomamos el valor de Vx, que lo hallamos anteriormente como menos 12 voltios, los 5 amperios, al nosotros saber que esta polaridad invertida entran por el terminal positivo, por lo tanto se toman positivos, y al hacer la multiplicación, menos 12 voltios por 5 amperios, nos dan menos 60 vatios. Quiere decir que esa fuente entrega 60 vatios. Para el cuarto elemento, que está en esta parte a la derecha del circuito, tenemos que la fuente positivo arriba, negativo abajo de 20 voltios, ingresan los 8 amperios por la polaridad positiva, por el lado positivo.
Eso quiere decir que tomamos los 8 amperios positivos y los multiplicamos por esos 20 voltios para hallar su potencia. Y al multiplicar 8 amperios por 20 voltios nos dan 160 vatios, los cuales absorbe esta fuente de tensión. Por último, para calcular la potencia de esta última fuente, tenemos que tener en cuenta que es una fuente dependiente, que depende de este voltaje X. Ya anteriormente lo hallamos como menos 12. Al multiplicar 0.25 por menos 12, el valor de Bx nos da un amperaje de menos 3 amperios. Entonces, esos menos 3 amperios ingresan por el positivo. Se deja igual el signo del menos 3 amperios y se multiplica por los 20 voltios que nos da aquí el ejercicio, lo cual nos da 20 voltios por menos 3 amperios menos 60 vatios que entrega esta última fuente. Por último, vamos a hacer una verificación y un balance de todo el circuito. El primer elemento entrega 56 vatios, el segundo elemento absorbe 16 vatios, el tercer elemento entrega 60 vatios, el cuarto elemento absorbe 160 vatios, el quinto elemento entrega 60 vatios. La verificación sería de izquierda a derecha, sumar todos, lo cual la sumatoria nos tiene que dar 0 vatios para que tenga una conservación de la energía, todo el circuito. Al hacer la sumatoria nos damos cuenta que efectivamente da 0 vatios y esto nos da una idea de que todo lo que resolvimos en este ejercicio nos quedó correctamente. Si te fue útil este video, dame like y dime qué otro ejercicio quieres que resuelva, de qué otro libro. Muchas gracias.